Vamos a mirar el método Naivalles. El método Naivalles básicamente se resume en esta fórmula de aquí del lado derecho, ¿sí? Lo que va a hacer básicamente es este ARG más, es calcular el de mayor probabilidad de que una tupla nueva sea de una clase u otra, ¿cierto? Y yo tengo allí una lista de posibles clases, entonces por eso ahí se tiene una ARG más de cada uno de los posibles valores de las clases. Y después lo que hace es calcular las probabilidades a priori y las probabilidades condicionales para cada una de las clases, obtiene un valor y él escoge de ellos el mejor valor, el mayor más alto, y de ese más alto pues dice esa es la clase. La fórmula es un poquitico, pues es bastante resumida, pero vamos a verla cómo se maneja ya en un algoritmo. Entonces vamos a partir de que tenemos esta tabla, ¿sí? Una tabla con solo 3 columnas. En este caso la primera columna es una columna discreta, ¿cierto? Que tiene solo 2 valores, el valor A y B. Tenemos una columna que es continua o numérica, que pues tiene valores, en este caso reales, y que podría haber tenido valores 3.05, bueno, lo que sea. Y tenemos la última, que es una variable, que es la variable objetivo, o la variable de clase. En este caso hay 2 clases, la clase menos y la clase más, como good y bad, mala paga o buena paga, ¿sí? Entonces, el modelo de Naivalles toma este dataset, que es nuestro dataset de entrenamiento, y genera un conjunto de tablas, que son las tablas de probabilidades, las tablas de probabilidad a priori y las tablas de probabilidad condicionadas. Entonces, esas son las que están acá en azul. Entonces, mi modelo de Naivalles, básicamente, para 3 columnas, genera 3 tablas. Eso es lo que muestra, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale la primera tabla? La primera tabla es la de la probabilidad a priori, ¿sí? Entonces, la probabilidad a priori, que es esta tabla de acá, es, o consiste en, para cada una de las clases, en este caso tenemos 2 clases, pues tenemos aquí la fila del positivo y la fila del negativo, calculo la probabilidad de que un registro nuevo sea o negativo o sea positivo. En este caso es fácil, tenemos 3 registros negativos y 3 registros positivos, o sea, miti-miti, ¿cierto? Entonces ese es el valor que se coloca acá, 3 de 6 y 3 de 6, 3 positivas de 6, 3 negativas de 6. Ya tenemos en este caso la primera tabla de probabilidades a priori, que hace referencia en la fórmula a este P de B sub J, ¿de acuerdo? Este es el P del B sub 1 y P del B sub 2, ¿de acuerdo? Ese es el primer valor. Después se calcula las probabilidades condicionadas, es decir, la probabilidad de que yo teniendo aquí una A o una B, pues me dé una negativa o una positiva. Recordemos que estamos viendo el modelo de Naivalles, el modelo o de Naive. El modelo de las redes bayesianas ingenuas es un modelo bayesiano en el cual se asume que no hay interrelación entre las variables que van a pronosticar la variable objetivo. Es decir, no hay relación entre D y N, sino que todas tienen relaciones directas de la variable hacia la variable de clase, de la otra variable hacia la variable de clase, pero entre ellas no hay interrelación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a crear nuestra tabla de probabilidad condicionada entre el atributo D, o la columna D, y la columna C, que es nuestra variable objetivo. Esto es lo que está planteado acá. La variable D vale A y B, la variable C, que es la objetivo, es positivo y negativo. ¿De dónde salen estos valores que están acá? Estos valores, pues básicamente es cuando se dan las dos cosas, ¿cierto? Entonces, positivas hay estas 3. ¿Cuántas de esas positivas son A? Una sola, ¿sí o no? Entonces, 1 de 3, ¿cierto?
De esas positivas, ¿cuántas son B? Mire, de las positivas, 2 son B. 2 de 3, ¿cierto? De las negativas, ¿cuántas son A? Pues las 3 son A, entonces 3 de 3. ¿Cuántas son B? Pues ninguna, 0 de 3, ¿cierto? 0 de 3, ahí está el 0 de 3. Bueno, ya teniendo esta información, esta sería la tabla de probabilidad. Lo que pasa es que esta estimación, que se conoce con el nombre de máxima verosimilitud, tiene un pequeño problema en este dataset. En general no se presenta mucho, pero no se utiliza este estimador. ¿Cuál es el problema? Que encontramos valores 0, ¿sí? Si yo estoy aquí haciendo multiplicaciones, pues ahí ya quedó un 0, pues haya lo que haya en las otras probabilidades, ese número va a matar todos los demás, porque 0 por lo que sea, se va. Entonces, el que propuso el de Nayib Valles dijo, no, hagámosle una suavización a estas probabilidades. Y esa suavización se conoce la estimación basada por la ley de sucesión de Laplace, que es muy sencilla. Se toman estos valores que están acá calculados, ¿sí? Ya están calculados. Y aquí arriba, en el numerador, siempre se suma 1, y en el denominador siempre se suma el número de atributos de la columna independiente, en este caso de la columna D. Hay 2 valores, ¿sí? Entonces, miremos por ejemplo este 1/3, cómo se transforma. Se transforma acá, le sumo 1 y abajo le sumo 2, ¿sí? El 2 es porque hay A, B. Si hubiera sido A, B y C, pues se dividía en 3, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, verticalmente, pues esto va a sumar 1, la probabilidad suma 1, si se dan cuenta, aquí sumaba 1, 0,33 y 0,67, suma 1, verticalmente 1 y 0 suma 1, acá verticalmente sigue sumando 1, pero se suavizaron las probabilidades, de tal forma que aquí yo no voy a encontrar un 0, ¿de acuerdo? Y elimino el problema de que al multiplicar con las otras variables, pues vaya a, digamos, acabar con la probabilidad de que una clase sea seleccionada o no. ¿De acuerdo hasta allí? ¿Sí? Muy fácil, ¿no? Sumo a 1 arriba y sumo el número de valores que tiene la variable discreta. En este caso la variable D tiene 2 valores A y B. Lo mismo acá, más 1 dividido y le sumo 2. Aquí, más 1 dividido le sumo 2, más 1 dividido le sumo 2. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la segunda tabla de probabilidades. Esta es la tabla de probabilidad condicionada del atributo D frente a la variable de clase. Después, ¿qué hacemos? La tercera tabla, que es la de la columna N frente a la clase, ¿de acuerdo? Pero resulta que la columna N es una columna numérica continua. Entonces no la podemos dibujar así como en la anterior, con los valores específicos, porque pueden haber muchos valores. Entonces esto se trabaja como si fuera una distribución normal. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo los números negativos y le saco a esos 3 números, 2, 2, 1, 8 y 3, la media, ¿cierto? Y esa media, pues la coloco para los negativos, aquí, ¿sí? Fíjense que aquí lo que hice es sacar el promedio de los valores que están allá. ¿De acuerdo? Lo mismo hago, pero para los positivos, le saco el promedio. Miren, en este caso, para la clase positiva, el promedio de 5, 4 y 2 es 3.67. De la misma forma que saqué el promedio, saco la desviación estándar, ¿no? Recuerden que la desviación estándar es la sumatoria de todos los valores menos la media elevado al cuadrado sobre el número de elementos y raíz cuadrada de todo eso. Entonces, básicamente le saco la desviación estándar de los que están en lo positivo y aquí abajo la desviación estándar de los que están en lo negativo. ¿Ok? ¿Todos hasta ahí? ¡Listo! He construido el modelo de Nayib Valles. Ya tengo mi modelo de Nayib Valles. Ya podrían borrar las tablas, o en este caso la tabla,
y pues yo ya tengo los valores del modelo. No necesito para nada la tabla. Recuerden que cuando yo tengo un modelo de clasificación, excepto el KNN, todos hacen modelos, ¿cierto? Y al hacer modelos, pues yo ya no necesito los datos. Necesitaré los datos, pues obviamente cuando quiera reentrenar el modelo, porque ya llegaron nuevos datos, nuevos registros, y pues yo quiero crear un modelo que esté actualizado. Ahora, lo que vamos a hacer es usar el modelo, ¿sí? Entonces, para usar el modelo, nos llega aquí un nuevo registro. Este nuevo registro que dice que en el atributo D, la variable que tiene es B, y en el atributo N, la variable que tiene es 3.5, y quieren saber a cuál de las clases pertenece, ¿cierto? Si es o positiva o si es negativo, ¿de acuerdo? Entonces, tomando la fórmula que se plantea aquí arriba en el modelo de Nahí Valles, él nos dice, bueno, hay que calcular la probabilidad de que pertenezca a los positivos, hay que calcular la probabilidad de que pertenezca a los negativos y escoger la más alta. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, la probabilidad de que ese registro B con 3.5 sea positiva, ¿a qué es igual? Según la fórmula dice, es igual a la probabilidad a priori por la productoria de las probabilidades condicionadas. ¿Sí? Entonces, la probabilidad a priori, perdón, me va a pasar a esta de acá. La probabilidad a priori, ¿a cuánto es? 0.5, ¿cierto? 0.5, porque la probabilidad de que sea positivo dice aquí que es 0.5. Entonces, 0.5. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea positivo, dado que el valor que tiene ese registro es B? Nos vamos aquí a la tabla de máxima de Laplace y miramos, positivo con B es este cruce de acá, 0.6, ¿cierto? Positivo con B, entonces 0.6. Y nos falta el otro atributo, el atributo numérico. Entonces, ¿cuál probabilidad existe de que el valor 3.5 genere un positivo? Entonces, mire, aquí la medida es 3.67 y la desviación es 1.53. ¿Cómo sacamos eso? Si nosotros dibujamos la distribución normal que está dibujada acá, aquí está la distribución normal, la azul es la de positivos, la de 3.67, quiere decir que la media está más o menos por acá, por este punto donde yo estoy colocando el mouse, ¿cierto? Y la desviación estándar es 1.53, es anchita, por eso la distribución del azul es más baja, es más chata y más gordita, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que ese señor, el valor 3.5 del registro que estamos clasificando ahorita, pertenezca a esta clase? Pues 3.5 está aquí, ¿cierto? En este de acá, subo y es aproximadamente 0.20 algo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, pues aquí lo miro, 3.5, 0.26. ¿Sí? ¿Cómo saco eso? Bueno, hay diferentes formas. La primera forma es aplicando digamos, la fórmula inversa de la normal. ¿Sí? Yo tengo aquí la media, que sería 3.67, es 3.67, la desviación estándar, que es 1.53, ¿cierto? Y el valor que yo quiero predecirle, la probabilidad, es el X. El X nuestro en este caso es 3.5. Aplico esta fórmula y eso me da 0.25. ¿Sí? En Excel es más fácil, distribución normal y le doy los valores y se acabó. ¿Sí? Pero pues igual en implementación no es más que esto. ¿De acuerdo? Con eso ya saco la probabilidad de que 3.5 pertenezca a la función normal con media 3.67, desviación estándar 1.53. La fórmula acá arriba plantea que lo que yo hago es multiplicar eso. Entonces cojo 0.5, lo multiplico por 0.6 y lo multiplico por 0.25. Eso me da 0.078. ¿Sí? Entonces esa es la probabilidad de que el valor sea o pertenezca a la clase positiva. Pero toca hacer lo mismo con la clase negativa. Entonces, para hacer lo mismo con la clase negativa, pues decimos, bueno, ese valor B 3.5, para que sea negativo, ¿qué probabilidad nos da?
La probabilidad a priori de que sea negativo es 0.5, que sale de la tabla de acá arriba. ¿Listo? La probabilidad de que sea negativo y sea B, negativo que sea B, es 0.2, que es este valor que sale aquí, negativo B. ¿De acuerdo? Salió aquí el 0.2. Y la probabilidad de que ese 3.5 sea generado por la clase de negativos para el tercer atributo, que es 2.33, pues nos venimos aquí al dibujito. Y resulta que aquí el dibujito para la distribución normal roja, que es la de las clases negativas, pues 3.5 da este valor que es aproximadamente 0.1. Aquí lo podemos ver, es 0.105. ¿De acuerdo? ¿Cómo la sacamos? Pues ya sabemos, aplicando esta fórmula. Aquí está, 0.10548, Hacemos la multiplicación, 0.5 por 0.2 por 0.1, y eso nos da 0.011. Escogemos la mayor, aquí la fórmula dice, escoja la mayor es 0.078, ¿cierto? Pues sería clase positiva. Este señor, su clasificación sería positivo, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero verlo en porcentajes, yo puedo simplemente, cojo este con este, lo sumo, me da 0.068, pues 78 más esto, me da, y después cojo este y lo divido en este, me da 88%, y cojo este y lo divido en este, me da 11%. Entonces, con un 88% de probabilidad es clase positiva, con un 11% de probabilidad es clase negativa. Pues la respuesta sería clase positiva. Entonces, por un lado, creamos el modelo y por el otro lado, usamos el modelo. ¿De acuerdo? ¿Todos claros? ¿Sí? Bueno, acá hay un tema que es importante. ¿Cómo se están? Señor. ¿El 88 dónde salió? Sumé este con este, me da 0.88. Y ahora, cojo este y lo divido en este, y me da este porcentaje. Bueno, lo multiplico por 100, ¿sí? 0.78, ¿cuánto es de 0.88? Entonces simplemente cojo este, lo divido en este y lo multiplico por 100. Aquí no lo multiplico por 100 porque en Excel le dije que eso era un valor porcentual. Entonces es eso. Y lo mismo este por 100 dividido en este, me da 11.93. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay un tema y es que es muy importante. Cuando yo tengo un dataset que tiene muchísimas columnas, ¿sí? Tengo 100 columnas. Pues las multiplicaciones de probabilidades que están entre 0 y 1, al multiplicar, eso va a tender a 0 para las dos clases. Si se dan cuenta, ahí solamente teníamos 3 columnas y ya los valores que están dando con 0.078, 0.011. Entonces, cuando yo tengo muchas columnas, pues eso puede que ya desborde la precisión de la máquina y pues me llegue allá 0, 0, todas las clases 0. Entonces, haciendo uso de las propiedades de los logaritmos, yo puedo hacer una transformación y en vez de hacer la productoria de las probabilidades, yo puedo hacer la sumatoria de los logaritmos de las probabilidades, ¿sí? Entonces, esta que dice aquí sum es la misma historia, pero con los logaritmos. Entonces, miren qué es lo que ha cambiado. Simple y llanamente, acá estoy sacando el logaritmo. Acá antes ponía directamente el 0.5, ¿sí? O sea, yo llegaba y colocaba, es positivo, positivo es este 0.5 acá. No, pues no pongamos el 0.5, sacamos el logaritmo de 0.5, ¿sí? Ahora, acá yo sacaba el valor de positivo B, o sea, sacaba este 0.6, ¿sí? Entonces, en vez de sacar ese 0.6, le saco el logaritmo de eso, ¿sí? Y acá, en vez de sacar solamente la distribución, que me daba, según mal, 0.25, pues le saco el logaritmo. Y el resultado de acá, el resultado de aquí, puede ser simplemente la suma de los logaritmos. Aquí de una vez tengo la conversión, pero aquí está la suma de los logaritmos. ¿Sí se dan cuenta? Estoy sumando los 3. Y aquí estoy sumando los 3. ¿Sí? Los 3 logaritmos del valor para negativo.
Ahora, si yo tengo que tomar la decisión con estos valores que están acá, si yo tengo que tomar el más alto. ¿Cuál es más alto? ¿Menos 1,1 o menos 1,9? Menos 1,1, ¿cierto? Entonces también da clase positiva, ¿sí? Ahora, yo puedo tomar estos valores de aquí, o sea, este valor de aquí y hacerle la inversa. Al hacerle la inversa, si se dan cuenta, me da el mismo 0.078 que daba antes, simplemente para mostrar que es lo mismo. Pero no tengo el problema de la pérdida de precisión, porque pues estos números son números normales, ¿sí? Entonces yo puedo sacar los valores de allí y ya se acabó el problema, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces cuando tengo muchas columnas, normalmente el modelo no se aplica como la productoria de las probabilidades de las tablas, sino como la sumatoria del logaritmo de las probabilidades, ¿de acuerdo? Y eso básicamente, pues voy a dibujarlo aquí para que se acuerden. ¿Recuerdan por allá que a uno le decían que el logaritmo, bueno, perdón, antes de hacer, bueno, sí, logaritmo de A por B, ¿a qué era igual? Al logaritmo de A más el logaritmo de B, ¿cierto? Entonces eso es lo que se está aplicando allí para hacer la transformación del modelo de Naí-Bayes de productoria a sumatoria, no es más, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a mirar un detallito que sucede cuando ya uno va a hacer la implementación y va a comparar los resultados con Weka, ¿sí? Entonces, voy a tomar el dataset de Weather, que ya lo conocen, lo vimos en el taller que desarrollaron hace 8 días. El dataset, digamos, tiene estos valores. Bueno, el que ustedes tomaron aquí tenía valores discretos. Voy a tomar aquí el que tiene en temperatura y humedad valores continuos. Entonces el dataset es esto, básicamente en total son 14 registros, ¿cierto? Esos 14 registros tienen cómo se ve el cielo, la temperatura, la humedad, si hizo viento o no, y si la variable de clase fui a jugar o no. Resulta que yo puedo directamente hacer sobre este dataset todos los cálculos, igualito que como lo hicimos antes. Entonces, ¿cuáles son la probabilidad a priori? La probabilidad de no, pues se supone que aquí hay 5 registros de 14, ¿sí? Entonces, la probabilidad de no sería 5 registros de 14. Aquí está hecho con todas las fórmulas de Excel, pero pues si ustedes cogen y dividen 5 dividido en 14, da 0.35 y demás, que es el valor que aparece acá, bueno, 0.36 aproximado, ¿de acuerdo? Si yo cojo este, pues será 9 de 14 y eso me da esto. Si yo saco las tablas de probabilidades de acá, ¿cierto? Las tablas de probabilidades de la variable Sony. Entonces dice yes con Sony. Yes con Sony, ¿cuántas son? Las yes son estas. ¿Cuántas Sony hay acá? A ojo hay 2, ¿cierto? 3. Eso, 3. Sí, mira, acá hay... Ah, no, sí son 2. Una y una. Entonces son 2 de 9, ¿no? Sería 2 dividido en 9. ¿De acuerdo? Eso da 0.22. Uy, nos rajamos. ¿Qué hace falta ese 2 dividido en 9? Pues para que sea Laplace, le sumo 1 arriba y abajo le sumo 2 o le sumo 3. Le sumo 3 porque la variable Outlook tiene Sunny, Rainy y Overcast. Tiene 3 valores, ¿cierto? Y mire, me dio 0.25, pues allí está el 0.25, ¿de acuerdo? Entonces la historia es la misma, pero resulta que si yo cojo este dataset y lo corro en Weka, cuando mira los resultados, las tablas de probabilidad no cuadran, por poquito, pero no cuadran, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque Weka llega y dice, no tomemos estos valores así directo, sino hagámosle una pequeña transformación, un pequeño ajuste de precisión.
Entonces, eso es lo que se muestra en este ejemplo. Estos son los datos originales, ¿sí? Aquí está la tabla original, que es esta, ¿sí? Entonces, a esa tabla le vamos a hacer el ajuste a los datos numéricos. Solo los únicos a los que se les hace ajuste son a los numéricos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a coger la variable temperatura. ¿Qué hacemos? A los valores que están aquí los ordenamos. Estos valores los copié aquí y los ordené. ¿Listo? Son los mismos valores de temperatura pero ordenados. 85 está aquí, bueno, y así sucesivamente. Después de que los ordeno, calculo la diferencia que hay entre unos y otros. Entonces, este valor de aquí es 65 menos 64, pues 1. Este valor de aquí, ¿cuál es? 68 menos 65, pues 3, y así sucesivamente. Saco las diferencias que hay entre los diferentes valores ya ordenados. Y después sumo estas diferencias. Esto me da 21. ¿De acuerdo? Después, ¿qué hago? Miro, para calcular acá, miro si en el lado derecho hay un valor distinto de 0 y pongo 1. Este valor es distinto de 0, 1. Este valor es distinto de 0, 1. Este distinto de 0, 1. Este distinto de 0, no, pongo 0. ¿De acuerdo? Cuando hay 0, pone 0. Del resto, pone 1. Y sumo eso. Sumado eso, me da 11. Cojo el 21 y lo divido en 11. Y eso es lo que vamos a llamar precisión. ¿De acuerdo? Entonces, este valor de precisión se lo vamos a aplicar a este señor. Cogemos este señor, 85, lo dividimos en precisión, truncamos y después volvemos a multiplicar por ese número, ¿sí? O sea, sonaría como que pues dividiste y multiplicaste por lo mismo a lo mismo, ¿no? Pero por la mitad hay un truncar. Al truncar robaste un montón de precisión que al multiplicar pues no te va a dar lo mismo. Entonces, los resultados de esa operación, los resultados de esa operación están aquí. Y fíjense que los números no son iguales, tienen una pequeña variación. Entonces, el 85 quedó aquí como 85,91. ¿Sí? Bueno, ahí lo redondeamos, diré. Cogí, dividí, redondeé y después multipliqué por el mismo número que dividí. ¿Sí? Y no da igual, da un poquito diferente. ¿Sí? El redondeo es a 0 decimales. ¿Ok? Ahora, con esto se logra que esta columna tenga un comportamiento un poquitico más, digamos, sin picos, un poquitico más distribución normal sin picos, para que cuando se utilice el Laplace funcione mucho mejor. Eso es lo único que se hace. Entonces, se hace con todas las columnas que sean numéricas, pues hago lo mismo con humedad. Cojo humedad, le aplico, lo ordeno, le calculo la diferencia, sumo las diferencias. Miro aquí cuando sea distinto de 0 pongo 1, sumo esto y divido 31 en 9. Y ese valor es la precisión para esa columna. ¿Sí? Entonces, el modelo de Naive-Bayes-Hueca no solamente almacena las tablas de probabilidades, sino también almacena estos valorcitos de precisión. ¿Por qué? Porque cuando llegue un nuevo registro, ese nuevo registro tendrá un valor de temperatura, pues toca cambiarle la precisión, toca aplicarle la precisión, ¿sí? Entonces, acá está el mismo ejercicio que ya hicimos, pero ya partiendo de esta tabla, ¿cierto? Ya partiendo de la tabla que tiene los valores que han cambiado con precisión. Entonces, Hueca aplica lo que les enseñé ahorita, pero sobre la tabla modificada, sobre esta tabla. ¿Sí? ¿Qué hace? Calculemos las probabilidades. Vuelve y juega. En este caso, 4 de 14 da 0.36, sí, 9 de 14 da 0.64. Esta tabla para Sony no cambia porque esta tabla no se modificó, 0.25, esa no modificó. Pero si ustedes hubieran hecho los cálculos de la media y la desviación, no les hubiera dado exacto. ¿Por qué? Porque los valores cambiaron. Para no, los datos de temperatura son esto. Entonces cambian un pilín con respecto a los datos originales. Ahora, cuando llega un nuevo registro, que es este, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo tengo que coger el dato del nuevo registro y hacerle, pues, el proceso de precisión. Si no le hago el proceso de precisión,
pues la embarro, ¿sí? Aquí está el valor que inicialmente era 65 con su valor de precisión, multiplicando por la precisión de esa columna, dividiendo por el valor de precisión de esa columna, redondeando y después volviendo a multiplicar. Lo mismo para este, y este sería el registro que el usuario digitó, y este sería con el que yo voy a calcular las probabilidades de que sea clase no o de que sea clase sí. ¿De acuerdo todos o no? ¿Señor? Sí, una parte de lo del contado que mencionó cuando se sacaba el número de las dos tablas del otro proceso. A ver, entonces nos devolvemos acá. La precisión, ok, ¿cierto? Sí, ajá. Entonces, el número que va a quedar para cada registro, yo cojo este 85, lo divido en 1,9, lo redondeo y lo multiplico por 1,9. Y eso me da 85,91. Lo mismo con el segundo registro, cojo el 72, lo divido en 1,9, lo redondeo y lo multiplico por 1,9. Obviamente para humedad se hace con el valor de precisión de humedad. Entonces, humedad aquí es 85 también, pero se divide en 3,4, se redondea y se multiplica por 3,4 y allá cambia. Fíjense que son distintos, porque cogieron cada uno su valor de precisión adecuado.